Amparo. Doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Tema 1. Principios constitucionales del amparo. Subtema 1.5. Principio de irretroactividad. Parte 2 de 2. Es interesante un criterio de la Suprema Corte que especifica que la garantía de irretroactividad está inmersa dentro de un concepto más amplio de seguridad jurídica, también de rango constitucional, y la pareja esta garantía de irretroactividad a la de legalidad, fundamentación, motivación legales, competencia y audiencia legal. Es importante la reflexión de la Suprema Corte para que ubiquemos ya en un contexto general esta garantía que estamos analizando. En otro criterio de la Suprema Corte, y atendiendo a un reiterado reclamo en que se invocan los derechos adquiridos en materia tributaria, que ya señalé que a la luz de la teoría de los componentes de la norma construida por la Suprema Corte no tiene mucho sentido, pero se sigue manejando de cualquier modo como una expresión que fortalece una argumentación litigiosa. En este criterio que señalo, la Suprema Corte ha señalado que las leyes que incrementan las contribuciones, se refiere específicamente a las tasas o tarifas, no violan en sí mismo la garantía de irretroactividad. Eso porque no hay un derecho adquirido. Es decir, si una persona está tributando en un régimen específico con una tasa, pensemos, del 10% en X contribución, el hecho de que en un momento posterior la tasa se incremente al 12, 15, 20%, no es retroactivo, porque está regulando, está gravando situaciones previstas a partir de la entrada en vigor de la ley. Aquí sí entra en juego dos aspectos. Primero, bajo la teoría de los componentes de la norma, los efectos que se producen de hechos pasados en un momento posterior. Eso sí es una consideración posterior que realiza la Suprema Corte bajo la teoría de los componentes de la norma. Y también el incremento de las tasas puede trastocar otras garantías individuales, proporcionalidad y equidad tributarias. Eso sí, no hay que dejarlo de lado ni olvidarnos de él. Bajo esta misma reflexión, tenemos que considerar que en épocas pasadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que resolver que el hecho de que no existiesen contribuciones en determinados supuestos impedía que en un momento determinado se estableciese. ¿Qué quiere decir esto? No existía el derecho adquirido de no pagar contribuciones. Por vía de consecuencia, la conclusión en aquellos años fue por parte de la Suprema Corte que no existía un derecho adquirido de no pagar contribuciones, y de ahí que el establecimiento de nuevas contribuciones era perfectamente válido y en ningún momento afectaba la garantía de irretroactividad de las leyes fiscales. Fue por eso que en un momento determinado, ya actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que señalar que los incrementos en la tasa del impuesto sobre la renta no son violatorios del principio que estamos mencionando, en la medida que el solo aumento entra en vigor para regular situaciones del futuro. Y también bajo la teoría de los componentes de la norma ha tenido que prever que esos incrementos en la tasa del impuesto afectan, en el caso específico del arrendamiento financiero, los pagos que se realicen conforme al contrato de arrendamiento financiero previo
a partir de la entrada en vigor del incremento de la tasa. Eso es como precisamente se ha especificado por nuestro máximo tribunal la teoría de los componentes de la norma. El IETU, el impuesto empresarial a tasa única, ha generado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un par de tesis que para los efectos es relevante. El primero de ellos es que el hecho de que no se reconozcan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores no viola el principio de irretroactividad. Es un mecanismo que ustedes dominan a plenitud y que se traduce en que la ley de la materia imposibilita ciertos mecanismos de acreditamiento de pérdidas de ejercicios de años anteriores. La Suprema Corte definió que eso no era retroactivo y que por vía de consecuencia el impedimento que estamos mencionando para acreditar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores resulte retroactivo. Y otro aspecto relacionado con el IETU es que tuvo que definirse por la Suprema Corte que la garantía de irretroactividad se respetaba al momento en que la ley del IETU regula de distinta manera el tema de las devoluciones a como lo hacía la ley del impuesto al activo, que fue en su momento abrogada. Esto en función de la aplicación de la teoría de los componentes de las normas. Como vemos, esta teoría es de gran utilidad para, al menos en conceptos, tener unos parámetros que permitan más o menos definir, entender, precisar en qué supuestos sí hay retroactividad o no, tal como lo ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estas tesis que resuelven casos concretos y que a manera de ejemplo se los pongo a su consideración. Fin parte 2 de 2. Programa de formación, especialidad de SAT. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria. Esta es una producción del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central del Ciclo de Capital Humano. Esta producción tiene fines educativos. 2012. Derechos reservados.